Los ejércitos secretos de la OTAN. Daniel Ganser. Capítulo 8. La guerra secreta en España. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Washington y Londres, que no habían tenido el menor escrúpulo en permitir que el general Franco acabara con la República Española, tampoco tuvieron el menor reparo en establecer una alianza con el caudillo. Madrid se convirtió en la base de retaguardia de diversas organizaciones criminales y en Las Palmas incluso se abrió un centro de entrenamiento para la guerra secreta. Como la dictadura franquista se mantenía en el poder únicamente gracias al apoyo de los anglosajones, todos los miembros de su gobierno provenían del Gladio. Al morir el caudillo, la condición previa del tránsito hacia la democracia fue que se mantuviera las bases militares estadounidenses en España y que el país se incorporara a la OTAN. El Gladio pasó entonces a la clandestinidad, sin abandonar por el poder. En el caso de España, la guerra de la derecha contra la izquierda y los comunistas no se desarrolló en forma de guerra secreta. Fue una guerra abierta y brutal que duró 3 años y dejó 600.000 víctimas en total, tantas como la guerra de secesión en Estados Unidos. El historiador Víctor Kiernan observan con bastante agudeza que un ejército supuestamente encargado de garantizar la seguridad de la nación puede comportarse a veces como un perro guardián que muerde a la gente que debería proteger. Pudiera pensarse que ese análisis se inspira en los ejércitos secretos Stay Behind. Con esa frase, Kiernan describía sin embargo el principio de la Guerra Civil Española, que comenzó el 17 de julio de 1936, cuando un pequeño grupo de militares conspiradores trataron de tomar el poder. Cierto es que los generales españoles tienen, al igual que sus primos de Sudamérica, la mala costumbre de meterse en política. El golpe de estado militar del general Franco y sus cómplices se produjo después de que la izquierda reformadora de Manuel Asada ganara las elecciones del 16 de febrero de 1936 y aplicara numerosos programas a favor de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Para la poderosa y mal controlada casta militar española, España estaba entonces a punto de caer en manos de los socialistas, los comunistas, los anarquistas y otros izquierdistas anticlericales. Muchos en las filas del ejército español estaban convencidos de que tenían que salvar el país de la amenaza roja del comunismo que provocaba purgas y asesinatos masivos en la URSS de Stalin. Algunos historiadores, entre ellos el propio Kiernan, son menos indulgentes cuando analizan las causas de la guerra de España. Estiman que los culpables no podían estar más a la vista. El caso de España es muy sencillo. Un gobierno democráticamente electo fue derrocado por el ejército. No era difícil tomar partido. De un lado, los pobres. Del otro, los fascistas, los poderosos, los grandes terratenientes y la Iglesia. En Grecia, el putsch de 1967 permitió a los militares tomar el poder en menos de 24 horas. Pero en la España de 1936, la oposición de la población civil española fue tan masiva que la República luchó por espacio de 3 años antes de que Franco lograra instaurar la dictadura militar. La lucha fue larga e intensa, no solo porque numerosos ciudadanos tomaron las armas contra el ejército, sino también porque 12 brigadas internacionales se formaron espontáneamente para respaldar la resistencia republicana contra Franco. Hecho único en la historia mundial, jóvenes idealistas, hombres y mujeres, provenientes de más de 50 países, se incorporaron voluntariamente a las brigadas internacionales, que reunieron finalmente entre 30.000 y 40.000 miembros. La mayor parte eran obreros, pero habían también profesores, enfermeras, estudiantes y poetas que iban a luchar por España. Era realmente muy importante estar allí, en aquel momento histórico, y ayudar. Realmente fueron los años más importantes de mi vida, comenta 60 años más tarde Tora Craig, una enfermera británica nacida en 1910. Robert James Peters, nacido en 1914, yesista de profesión, declaró: "Si alguna vez hice algo útil en mi vida, seguramente fue aquello.
A pesar del apoyo de las brigadas internacionales, los socialistas y comunistas españoles no lograron impedir el golpe de estado de Franco, ya que este último tuvo el respaldo de Mussolini y de Hitler, además de beneficiarse con la decisión de no intervenir que tomaron los gobiernos de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, estimando que el comunismo español era para ellos más peligroso que un dictador fascista. Los mencionados gobiernos asistieron impávidos a la muerte de la República Española. En el contexto de los primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial, mucho se escribió sobre el fracaso de los primeros ministros del Reino Unido y Francia, Chamberlain y Daladier, en detener a Hitler y Mussolini en septiembre de 1938. Pero hubo bastante menos comentarios sobre el silencioso respaldo de Londres y París al anticomunismo italiano y alemán. Mientras la Unión Soviética armaba a los defensores de la República Española, Hitler y Mussolini enviaron a España más de 90.000 soldados armados y entrenados. La aviación alemana fue además responsable de verdaderas masacres, como el bombardeo contra la aldea de Guernica, inmortalizado por Picasso. Como resultado, el gobierno británico enterró definitivamente la República Española el 27 de febrero de 1939 al otorgar su definitivo reconocimiento al régimen de Franco. Al garantizar la neutralidad de España en la futura guerra, Hitler y Mussolini garantizaban también la seguridad de su flanco oeste. Mientras la lucha contra el comunismo seguía desarrollándose a escala europea con los repetidos intentos hitlerianos de invasión contra la Unión Soviética, intentos fracasados pero al precio de un considerable número de víctimas, el dictador Franco devolvió el favor a las potencias del eje, enviando su división azul a Rusia a luchar junto a la Wehrmacht. Después de la Segunda Guerra Mundial, los enemigos comunistas internos en Europa Occidental eran comúnmente llamados quintas columnas. Aquel término había sido utilizado originalmente para designar los ejércitos secretos fascistas durante la Guerra Civil Española, y el primero en utilizarlo fue el general franquista Emilio Mola. Como en octubre de 1936, 3 meses después del golpe de estado de Franco, Madrid seguía en manos de los republicanos y de las brigadas internacionales. Franco ordenó a Mola tomar la capital combinando la astucia y la fuerza bruta. Horas antes del asalto, en una manipulación que se hizo legendaria, Mola anunció a la prensa que disponía de 4 columnas en espera fuera de la ciudad, y que una quinta columna de partidarios de Franco ya se encontraba dentro de Madrid. Al no portar uniformes ni insignias y ser así capaces de moverse sin problemas entre los enemigos de Franco, los miembros de aquella quinta columna infiltrada eran, según Mola, los más temibles de todos sus combatientes. Aquella estrategia resultó eficaz, ya que sembró el miedo y la confusión entre los comunistas y los socialistas que defendían Madrid. La policía emprendió en la noche de ayer un registro sistemático en todos los inmuebles de Madrid en busca de rebeldes franquistas, reportó el New York Times al día siguiente de la declaración de Mola. Aquellas órdenes eran resultado, aparentemente, de un reciente anuncio del general Emilio Mola a través de la emisora radial de los rebeldes. Afirmó que contaba con 4 columnas de tropas posicionadas fuera de la ciudad y con una quinta columna que esperaba la entrada de las anteriores, escondida dentro de la capital. A pesar de que el asalto dirigido por el general Mola resultó en definitiva un fracaso, el temor a la famosa quinta columna de hombres de la extrema derecha persistió a lo largo de toda la guerra. Mike Economides, un comandante chipriota de las brigadas internacionales, acostumbraba a informarle a los nuevos reclutas que la guerra de España se estaba librando en 2 frentes, con el enemigo delante y la quinta columna detrás. El término quinta columna sobrevivió a la Guerra Civil Española y sirvió desde entonces para designar a los ejércitos secretos o grupos subversivos armados que operan clandestinamente dentro de la zona de influencia de su enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler creó quintas columnas nazis encargadas de preparar el terreno en Noruega y en otros países para facilitar la invasión por parte del ejército regular alemán.
Después de derrotar a Alemania, el bloque occidental y la OTAN se adueñaron de la expresión y la adaptaron al contexto de la Guerra Fría. El término quinta columna se empleó entonces para designar los ejércitos secretos comunistas. Muy pronto los especialistas en operaciones de guerra clandestina denunciaron la rapidez del mundo libre en permitir que proliferaran en su territorio las quintas columnas comunistas. No fue hasta 1990 que finalmente se supo que probablemente la mayor red de quintas columnas de la historia era la red Stay Behind de la OTAN. Franco gobernó España con mano de hierro. Desde 1936 hasta su muerte en 1975, no se organizó ni una elección libre en España. Entre los arrestos arbitrarios, los simulacros de juicios, la tortura y los asesinatos, eran mínimo el peligro de que los comunistas o los socialistas lograran ganar influencia. Es por ello que al ser interrogado sobre la existencia de Gladio en España, Calvo Sotelo, quien había sido primer ministro entre febrero de 1981 y diciembre de 1982, respondió con una mezcla de ironía y amargura que bajo la dictadura de Franco, Gladio era el gobierno. Alberto Oliart, ministro de Defensa del gobierno de Calvo Sotelo, hizo una observación similar al calificar de pueril el hecho de preguntarse si la España franquista también había tenido un ejército secreto de extrema derecha, ya que aquí Gladio era el gobierno. En el contexto de la Guerra Fría, Washington no se alió inmediatamente al criminal Franco. Por el contrario, después de las muertes de Hitler y de Mussolini, algunos elementos de la OSS estimaban que la siguiente etapa de la lucha antifascista era lógicamente el derrocamiento del caudillo. Fue así que, en 1947, precisamente en momentos en que acababa de crearse la CIA, la OSS emprendió la Operación Banana. Anarquistas catalanes recibieron entonces ciertas cantidades de armas y desembarcaron en las costas españolas con el objetivo de derrocar el régimen franquista. Parece, sin embargo, que no hubo entre los anglosajones un verdadero consenso en cuanto a la necesidad política de deshacerse de Franco, a quien algunos en Londres y Washington veían más bien como una importante carta de triunfo. Finalmente, el M-16 británico acabó informando a los servicios secretos españoles sobre la existencia de la Operación Banana. Los rebeldes fueron arrestados y fracasó así el contragolpe de Estado. En 1953, Franco consolidó su posición en la escena internacional al firmar con Washington un pacto que permitía a Estados Unidos el despliegue de misiles, tropas, aviones y antenas SIGINT, Signals Intelligence, en territorio español. En reciprocidad, Estados Unidos sacó a España de su aislamiento internacional, convirtiéndola en 1955, a pesar de la oposición de muchos países, comenzando por la Unión Soviética, en miembro de la Organización de las Naciones Unidas, como muestra de respaldo a la muralla contra el comunismo que era España. El secretario de Estado John Foster Dulles, hermano del director de la CIA Allen Dulles, se reunió con Franco en diciembre de 1957 y el hombre de confianza del caudillo, Carrero Blanco, puso especial cuidado en cultivar las relaciones entre la dictadura española y la CIA. A fines de los años 1950, las relaciones se habían fortalecido, convirtiendo el aparato de inteligencia de Franco en uno de los mejores aliados de la CIA en Europa. Al igual que los dictadores de Latinoamérica, Franco se había convertido en un aliado de Washington. Tras las bien cerradas puertas de una oficina de enlace político situada en los pisos superiores de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, el jefe de la estación local de la CIA y su equipo de acción clandestina seguían de cerca la vida política española y la moldeaban. Siguiendo el comportamiento típico de los oligarcas, Franco se enriqueció y garantizó su control sobre el poder instaurando una jerarquía basada en los privilegios y la corrupción. Autorizaba la obtención de enormes beneficios provenientes de negocios sucios a sus más cercanos colaboradores, quienes a su vez beneficiaban a sus propios subordinados, y así sucesivamente.
Toda la estructura del poder militar tenía que contar con la aprobación del caudillo y dependía de él para sobrevivir. En ese contexto, el ejército y los servicios secretos españoles prosperaron fuera de todo control y se dedicaron al tráfico de armas y de estupefacientes, así como al terrorismo en la misma escala que al contraterrorismo. La dictadura de Franco no disponía de uno sino de 3 ministerios de defensa, uno para las fuerzas terrestres, otro para la fuerza aérea y otro más para la marina de guerra. Cada uno de aquellos 3 ministerios tenía su propio servicio de inteligencia. Segunda sección BIS para el ejército terrestre, segunda sección BIS para la fuerza aérea y el servicio de información naval, SEIN, para la marina de guerra. El Estado Mayor español, Alto Estado Mayor, AEM, dirigido por el propio Franco, tenía además su propio servicio secreto, el SIAEM, Servicio de Información de Alto Estado Mayor. Coronando todo ese conjunto, el Ministerio del Interior dirigía también 2 servicios, la Dirección General de Seguridad, DGS, y la Guardia Civil. En 1990 se descubrió que agentes de los servicios secretos españoles habían codirigido junto a la CIA una célula de Gladio español en Las Palmas, Islas Canarias. La base fue construida al parecer en 1948 y estuvo operando durante los años 1960 y 1970. Agentes del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Terrestres parecen haber estado profundamente implicados en la red secreta Stay Behind. André Moyen, quien fue miembro del SDRA, la inteligencia militar belga, de 1938 a 1952, afirmó que la segunda BIS estaba siempre muy bien informada sobre el Gladio. El historiador francés Roger Falligot confirmó las declaraciones de Moyen y subrayó que en los años 1950 el ejército secreto español había estado bajo la dirección del cónsul de los Países Bajos, Herman Latsman, quien era muy amigo, al igual que su esposa, de André Moyen. Una segunda confirmación llegó de Italia, donde el coronel Alberto Boyo declaró en 1990 que en los años 1960 y 1970 existía efectivamente en Las Palmas, Islas Canarias, un centro de entrenamiento del Gladio dirigido por instructores americanos. En el mismo lugar había también instalaciones SIGINT americanas. André Moyen aceptó responder a las preguntas del diario comunista belga Drapeau Rouge. En momentos en que la Guerra Fría estaba llegando a su fin, Moyen confirmó así a sus antiguos enemigos que, durante años de servicio activo, él mismo había participado directamente en la Operación Gladio y en misiones secretas contra los partidos comunistas de numerosos países. Contó este ex agente lo mucho que le había sorprendido que los servicios secretos españoles no fuesen objeto de una investigación más profunda, ya que él sabía de fuentes fidedignas que dichos servicios habían desempeñado un papel crucial en el reclutamiento de los agentes del Gladio. Según el testimonio de Moyen, en septiembre de 1945, el ministro belga del Interior, Bleschauer, lo había enviado a una reunión con el ministro del Interior italiano Mario Zelva, con la misión de elaborar estrategias destinadas a impedir que los comunistas lograran llegar al poder. Más tarde, Francia había mostrado el mismo interés y el ministro francés del Interior, Jules Monge, había puesto a Moyen en contacto con el director del SDC, Henri Riviere. El exagente del SDRA afirmó haberse reunido también en los años 1950 y con la mayor discreción con altos militares de la neutral Suiza. Declaró Moyen que sus primeros contactos con la rama española de la Red Gladio databa de octubre de 1948, época en que una célula de la red operaba en Las Palmas, Islas Canarias. Oficialmente, Moyen había sido enviado a Canarias para investigar un fraude vinculado a un combustible enviado por vía marítima desde Bélgica hacia el Congo, vía las Islas Canarias.
Según el testimonio de Moyen, el fraude beneficiaba a los representantes de las más altas autoridades españolas y nosotros descubrimos además un importante tráfico de drogas. Cuando Bélgica reveló la existencia de aquel tráfico, el dictador Franco envió 2 agentes de la Segunda BIS del Estado Mayor encargados de ayudar en la investigación. Aquellos hombres estaban muy bien informados, fueron de gran ayuda para mí, recuerda Moyen. Hablábamos de montones de cosas y tuve la oportunidad de comprobar que estaba muy mal al corriente de la red Gladio. En 1968, Franco tuvo también que hacer frente al movimiento internacional de protestas de los estudiantes. Por temor a la aparición de manifestaciones masivas, el ministro de Educación de España pidió al jefe del CIAEM, el general Marcos, que organizara operaciones secretas contra las universidades. En 1968, el almirante Carrero Blanco, muy cercano a la CIA, creó en el seno del CIAEM una nueva unidad especial de guerra secreta bautizada como OCN, cuyo blanco eran los estudiantes, los profesores y el movimiento revolucionario social en su conjunto. Después de varias operaciones exitosas, Carrero Blanco decidió, en marzo de 1972, convertir la subdivisión OCN del CIAEM en un nuevo servicio secreto denominado CSED, Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, servicio que puso bajo el mando de José Ignacio San Martín López, quien ya dirigía la OCN desde 1968. Según el autor especializado en el gladio Pietro Sedomi, el CSED mantenía estrechos vínculos con el ejército Steinbeheim español. Numerosos agentes eran miembros de ambas organizaciones a la vez, y el ejército secreto participó en la represión desencadenada contra los estudiantes y los profesores opositores. Durante la Guerra Fría, la dictadura de Franco dio refugio a numerosos terroristas de extrema derecha que habían participado en la guerra secreta contra el comunismo en Europa Occidental. En enero de 1984, el extremista italiano Marco Pozzan, miembro de la organización Ordine Nuovo, reveló al juez Felice Caso, el magistrado que descubrió la existencia de los ejércitos secretos, que una verdadera colonia de fascistas italianos se había establecido en España durante los últimos años del régimen franquista. Más de 100 conspiradores habían huido de Italia después del fracaso del golpe de estado neofascista del príncipe Valerio Borghese. En diciembre de 1970, los partidarios de la extrema derecha, incluyendo al propio Borghese, así como a Carlo Sicutini y Mario Risi, se habían reagrupado en España bajo la dirección del notorio terrorista internacional Stefano Delle Sciaie, cuyos hombres habían ocupado el Ministerio Italiano del Interior durante el fallido golpe de Estado. En España, Delle Sciaie se vinculó a los fascistas de otros países europeos, como el ex nazi Otto Skorzeny, el ex oficial francés, miembros de la OAS y cercano al gladio Yves Guérin-Serac, y el director de Eigentor-Press, agencia de prensa ficticia basada en Portugal que se veía de pantalla para la CIA. Los servicios secretos de Franco empleaban a Skorzeny como consultor en seguridad y contrataron a Delle Sciaie para perseguir a los opositores de Franco en España y en el exterior. Delle Sciaie organizó 1 millar de operaciones sangrientas, entre las que se encuentran unos 50 asesinatos. La guerra secreta en España consistió esencialmente en asesinatos y la realización de actos de terrorismo. Los miembros del ejército secreto de Delle Sciaie, como Aldo Tisei, confesaron posteriormente ante magistrados italianos que durante su exilio en España habían perseguido y asesinado militantes antifascistas españoles por encargo de los servicios secretos de España. Marco Pozzan, quien huyó de España a principios de los años 1970, reveló que Caccola, como apodaban a Delle Sciaie, recibía muy buena paga por los servicios que prestaba en España. Hacía viajes muy costosos, siempre en avión,
incluyendo vuelos transatlánticos. Cacola recibía casi siempre el dinero de los servicios secretos y de la policía española. Entre los blancos del fascista se hallaban los terroristas de ETA, Euskadi eta Askatasuna, que luchaban por la independencia del País Vasco. Por orden de Cacola, agentes subversivos se infiltraron en las células de ETA y entre sus simpatizantes. Sabemos que Cacola y sus hombres actuaron contra los autonomistas vascos por orden de la policía española, recordó Potzan. Yo recuerdo que durante una manifestación en Montejurra, Cacola y su unidad organizaron una batalla entre dos movimientos políticos opuestos para que no se pudiera acusar a la policía española de intervenciones violentas injustificadas. Cacola y su unidad tenían que provocar e instaurar el desorden. Aquel día incluso hubo varios muertos. Fue en 1976. En 1975, después del fallecimiento de Franco, Dele Chiaie comprendió que España había dejado de ser un lugar seguro y se fue a Chile. Allí lo reclutó Pinochet, el dictador chileno aupado por la CIA. En el marco de la Operación Cóndor, Pinochet le ordenó perseguir y matar a los opositores chilenos en todo el continente latinoamericano. Cacola se fue después a Bolivia, donde formó escuadrones de la muerte y se desencadenó nuevamente una violencia sin límites. Nacido en 1936, Stefano Dele Chiaie sigue siendo hoy el más conocido de los terroristas miembros de los ejércitos secretos que combatieron el comunismo en Europa y en el mundo durante la Guerra Fría. Este fascista fue la pesadilla de los movimientos de izquierda del mundo entero, pero después de su huida de España prácticamente no volvió más al viejo continente, excepto en 1980, cuando la policía italiana sospecha que volvió a su país natal para perpetrar el atentado de la estación de Bolonia. El 27 de marzo de 1987, este intocable mercenario fue finalmente arrestado en Caracas por los servicios secretos venezolanos a los 51 años. En solo pocas horas, agentes de los servicios secretos italianos y de la CIA llegaron a Caracas. Cacola no expresó ningún remordimiento, pero señaló en pocas palabras que muchos gobiernos lo habían protegido durante su guerra contra la izquierda, a cambio de que él ejecutara para ellos ciertas misiones. Hubo atentados, eso es un hecho. Los servicios secretos enmascararon las pistas, eso es otro hecho. En junio de 1973, sintiendo la proximidad de su propio fin, Franco había nombrado primer ministro a Carrero Blanco, su oficial de enlace con la CIA y gran arquitecto de sus servicios secretos, pero la mayoría de la población odiaba a Carrero Blanco debido a sus métodos brutales, y este murió en diciembre del mismo año cuando su automóvil hizo estallar una mina de ETA, considerada hasta aquel momento como folclórica. La organización terrorista franco-española ETA se convirtió entonces, como resultado del asesinato del primer ministro español, en un peligroso enemigo del Estado. Después de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, la transformación del aparato español de seguridad resultó difícil. El SESED, Servicio Central de Documentación de la Defensa, que era el más conocido de los servicios secretos de España, fue rebautizado como CSID, Centro Superior de Información de la Defensa. Su primer director, el general José María Burgón López Doriga, se ocupó sin embargo de que el nuevo órgano se conformara esencialmente con exagentes del CSED. De esa manera, la guerra secreta desatada con la complicidad de los extremistas italianos podía continuar, como subrayó la prensa en 1990, cuando se descubrió la existencia de los ejércitos secretos. Hace una semana, el diario español El País descubrió el último vínculo conocido entre España y la red secreta. Carlos Cicutini, cercano del Gladio, participó activamente en el atentado de la estación de Atocha en Madrid en enero de 1977. Después vino el ataque de un comando de extrema derecha contra la oficina de un abogado cercano al Partido Comunista, atentado que dejó 5 muertos.
El hecho provocó pánico, porque se temía que fuera el comienzo de una nueva serie de atentados tendientes a obstaculizar el proceso de transición democrática en España. El guerrero de la sombra de extrema derecha, Scutini, había huido a España en un avión militar después del atentado dinamitero de Peteano en 1972. Fue precisamente al investigar ese atentado años después que el juez Felice Caso logró llegar hasta el terrorista de extrema derecha Vicenzo Vinciguerra y el ejército secreto, lo cual llevó al descubrimiento de la red europea Gladio. En España, Scutini se había puesto al servicio de la guerra secreta de Franco, quien, en pago, lo protegía de la justicia italiana. En 1987, esta última lo condenó a cadena perpetua por su participación en el atentado de Peteano. Sin embargo, como síntoma de la persistente influencia que su aparato militar seguía ejerciendo por debajo de la mesa, la España ya convertida en democracia se negó a entregarlo a las autoridades italianas, alegando que, al casarse con la hija de un general español, Scutini se había convertido en ciudadano español. No fue hasta abril de 1998, a la edad de 50 años, que el terrorista fue finalmente arrestado en Francia y extraditado a Italia. Como todos los ejércitos secretos de Europa Occidental, la red anticomunista española se mantenía sistemáticamente en estrecho contacto con la OTAN. En 1990, al estallar el escándalo, el general italiano Gerardo Serravalle, quien dirigió el Gladio en su país desde 1971 hasta 1974, escribió un libro sobre la rama italiana del ejército secreto de la OTAN. Serravalle contaba en dicho libro que, en 1973, los responsables de los ejércitos secretos de la Alianza Atlántica se habían reunido en el CPC en Bruselas en el marco de un encuentro extraordinario para discutir la admisión de la España franquista en el seno del comité. Los servicios secretos militares franceses y la muy influyente CIA defendieron al parecer la admisión de la red española, mientras que Italia, representada por Serravalle, se opuso porque se sabía que la red española estaba protegiendo en aquella época a varios terroristas italianos. Nuestras autoridades políticas se hubieron visto en una situación especialmente delicada ante el Parlamento, escribe el general en su libro, de haberse sabido no solo que Italia mantenía un ejército secreto, sino que además colaboraba estrechamente con la red clandestina española que albergaba y protegía a terroristas italianos. Por lo tanto, España no fue admitida oficialmente en el CPC. En una segunda reunión del CPC, esta vez en París, los representantes de los servicios secretos de Franco estuvieron nuevamente presentes. Aseguraron que España merecía integrar el centro de comando del Gladio, ya que hacía mucho que había autorizado a Estados Unidos el estacionamiento de sus misiles nucleares en territorio español y la entrada de los navíos de guerra y los submarinos estadounidenses en puertos españoles sin haber recibido nunca nada a cambio de parte de la OTAN. Teniendo en cuenta la barrera natural que constituyen los Pirineos y la distancia que separaba a España de las fronteras de la URSS, es probable que el desarrollo de las capacidades de resistencia en caso de ocupación no fuese el principal objetivo de los agentes de los servicios secretos españoles presentes en aquella reunión. Es más probable que su objetivo fuera disponer de una red secreta operativa para luchar contra los socialistas y los comunistas españoles. En cada reunión hay una hora de la verdad, solo hay que esperarla, explica Serravalle. Es el momento en que los delegados de los servicios secretos, relajados ante una botella o una taza de café, están más dispuestos a hablar con franqueza. En París, aquel momento llegó durante la pausa del café. Me acerqué a uno de los representantes españoles y empecé por decirle que su gobierno quizás había sobreestimado la envergadura de la amenaza comunista proveniente del este. Yo quería provocarlo. Parecía muy sorprendido y reconoció que España tenía un problema con los comunistas, los rojos. Por fin sabíamos la verdad. España se convirtió oficialmente en miembro de la OTAN en 1982, pero el general italiano Serravalle
reveló que contactos no oficiales habían tenido lugar mucho antes de esa fecha. Según Serravalle, España no entró por la puerta sino por la ventana. Por invitación de Estados Unidos, el ejército secreto español había participado, por ejemplo, en un ejército Stay Behind bajo el mando de las fuerzas estadounidenses realizado en Baviera en marzo de 1973. Parece además que el Gladio español también formó parte, bajo el nombre codificado de Red Quantum, del segundo órgano de mando en el seno de la OTAN, el CC. Cuando España se integró a la OTAN en 1982, su estructura Stay Behind, cercana al CSID, Centro Superior de Información de la Defensa, sucesora del CSED, se incorporó al ACC, precisó Pietro Sedoni, autor especializado en Gladio. Eso provocó conflictos en el seno del comité. Los italianos del SISMI, los servicios secretos militares de Italia, acusaban esencialmente a los españoles de respaldar indirectamente a los neofascistas italianos a través de su red Stay Behind, Red Quantum. No es posible afirmar con certeza que los socialistas españoles del primer ministro Felipe González, quien llegó al poder en 1982, conocían aquel programa de colaboración con la OTAN. El nuevo gobierno democrático se mostraba en efecto especialmente desconfiado hacia el CSID, que dirigía el coronel Emilio Alonso Manglano, y sobre el que no tenían prácticamente ningún control. En agosto de 1983, se supo que agentes del CSID escuchaban clandestinamente las conversaciones de los ministros socialistas de los sótanos de la sede del gobierno. A pesar del escándalo que aquello provocó, Manglano logró conservar su puesto. En 1986, cuando España fue aceptada en la Comunidad Europea, luego de una notable transición democrática, muchos esperaban que el antiguo aparato de los servicios secretos fuera finalmente derrotado y puesto bajo estricto control del gobierno. Pero aquella esperanza, existente también en muchos otros países de Europa Occidental, fue barrida por el descubrimiento de la red de ejércitos Stay Behind, conocida como Gladio. Cuando la prensa comenzaba a interesarse de cerca por los ejércitos secretos a finales de 1990, el diputado comunista español Carlos Carnero sospechó con toda razón que España había sido una de las principales bases del Gladio y que había acogido a neofascistas de numerosos países, quienes gozaron de la protección del aparato estatal franquista. La sospecha de Carlos Carnero fue confirmada por Amadeo Martínez, un ex coronel que había tenido que dejar el ejército español por las cosas que decía y que declaró a la prensa en 1990 que bajo el régimen de Franco España había sido efectivamente base de una estructura tipo Gladio que había realizado, entre otras operaciones dignas de condena, acciones de espionaje contra opositores políticos. La televisión estatal transmitió entonces un reportaje sobre Gladio que confirmaba que agentes de la red habían venido a España a entrenarse bajo la dictadura de Franco. Un oficial italiano familiarizado con los ejércitos secretos testimoniaba que soldados de la red Stay Behind de la OTAN se habían entrenado en España desde 1966 y quizás antes de ese año, hasta mediados de los años 1970. El exagente afirmaba que él mismo se había entrenado, al igual que 50 de sus compañeros de armas, en la base militar de Las Palmas, Islas Canarias. Según él, la mayoría de los instructores de Gladio eran estadounidenses. Pero era evidente que no todos estaban tan bien informados. Javier Rupérez, primer embajador de España ante la OTAN, de junio de 1982 a febrero de 1983, afirmó a la prensa que nada sabía de Gladio. Rupérez, entonces miembro del conservador Partido Popular y director de la Comisión de Defensa, declaró: «Nunca supe nada sobre ese tema. Yo no tenía la menor idea de las cosas de las que me estoy enterando ahora al leer los periódicos». Fernando Morán, ministro socialista de Relaciones Exteriores hasta julio de 1985, dijo ante las cámaras que no sabía nada de Gladio. «Nunca durante mis años en el ministerio ni en cualquier otro momento me llegó la menor información, indicación o rumor sobre la existencia de Gladio, ni de nada por el estilo».
El diputado Antonio Romero, miembro del partido opositor Izquierda Unida, IU, se interesó mucho en el misterioso asunto y se puso en contacto con varios exagentes implicados. Llegó a la convicción de que aquella red secreta también había operado en España y que había actuado contra militantes comunistas y anarquistas, específicamente entre los mineros de Austria y los nacionalistas catalanes y vascos. El 15 de noviembre, Romero pidió por lo tanto al gobierno español del primer ministro socialista Felipe González y al ministro de Defensa Narcís Serra que explicara con exactitud qué papel había desempeñado España en el marco de la Operación Gladio y los ejércitos Stand Behind de la OTAN. Al día siguiente, Felipe González declaró a la prensa que ni siquiera había pensado que España pudiese desempeñar algún papel en la Operación Gladio. Pero Romero no se dio por satisfecho con aquella respuesta y formuló entonces 3 preguntas muy precisas. La primera fue: en su condición de miembro de la Alianza Atlántica, ¿tiene el gobierno español intenciones de pedir a la OTAN explicaciones sobre las actividades y la existencia de una red Gladio? La segunda pregunta también tenía que ver con la OTAN. Romero quería saber si el ejército español pensaba abrir un debate y una investigación sobre las actividades de Gladio a nivel de los ministros de Defensa, de los ministros de Relaciones Exteriores y de los primeros ministros de los países miembros de la OTAN. Para terminar, el diputado preguntaba si el gobierno español creía posible una traición de la OTAN en la medida en que ciertos países han operado a través de Gladio sin que se le informara a España en el momento de su entrada al tratado en 1982. Al día siguiente, los diarios españoles anunciaban en primera plana: los servicios secretos españoles mantenían estrecho vínculo con la OTAN. El ministro de Defensa, Serra, ordena una investigación sobre la red Gladio en España. El tema era explosivo para la frágil democracia española. Citando fuentes anónimas, la prensa reveló que activistas de Gladio habían sido reclutados en las filas del ejército y de la extrema derecha. Serra dio muestras de gran incomodidad y en su primera respuesta a los periodistas se apresuró a precisar que cuando llegamos al poder en 1982 no encontramos nada por el estilo, y agregó que fue así probablemente porque nos incorporamos a la OTAN muy tarde, cuando disminuía la intensidad de la Guerra Fría. Serra aseguró además a la prensa que, en respuesta a las preguntas del diputado Romero, él mismo había ordenado la apertura de una investigación de su propio ministerio para sacar a la luz las posibles conexiones entre España y Gladio. Pero fuentes cercanas al gobierno revelaron a los periodistas que la investigación interna estaba más destinada a enmascarar los hechos que a revelarlos, ya que el objetivo anunciado era confirmar que esa organización específica no había operado en España. Serra, que quería sobre todo enterrar el asunto, había puesto la investigación en manos del CSID, detalle revelador ya que el sospechoso investigaba así su propio crimen. Así que nadie se sorprendió cuando, el 23 de noviembre de 1990, respondiendo a la solicitud de Romero, Narcís Serra anunció al Parlamento español que, según los resultados de la investigación que había realizado el CSID, España nunca había formado parte de la red secreta Gladio, ni antes ni después de la llegada de los socialistas al poder. Prudentemente, el ministro agregó: se ha hablado de contactos durante los años 1970, pero resultará muy difícil para los servicios actuales determinar la naturaleza exacta de esos contactos. Serra, quien adoptaba un discurso cada vez más ambiguo, llamó a los diputados a confiar en su propio buen sentido, más que en los documentos, los testimonios, los hechos y las cifras disponibles. Dado que en aquella época España no era miembro de la OTAN, el buen sentido nos sugiere que no puede tratarse de vínculos muy estrechos. Aquello no fue del agrado de la prensa española, la que replicó que el ministro de Defensa estaba haciendo propaganda o simplemente no conocía ni controlaba su propio ministerio. Romero no juzgó satisfactorias las respuestas de Serra e insistió en que se interrogara al director del CSID de aquella época. Si el CSID no sabe nada de todo esto, hay que expulsar al general Manglano, concluyó Romero ante los periodistas.
En efecto, Manglano no solo era el jefe del CSIC, sino también el delegado español ante la OTAN en materia de seguridad. El escándalo alcanzó su punto más álgido cuando, a pesar de los pedidos del Parlamento, Manglano simplemente se negó a responder. Furioso, Romero dedujo que era evidente que, en España, las más altas autoridades militares estaban implicadas en el caso Gladio. Después de comprobar el fracaso del gobierno de la época en revelar la verdad, la prensa española se volvió hacia el más alto dignatario ya retirado de la joven democracia y le preguntó si había algo más sobre aquel misterioso asunto. Como primer ministro desde febrero de 1981 hasta diciembre de 1982, Calvo Sotelo había nombrado a Manglano a la cabeza del CSIC y respondió que Gladio no existía en España. No tuve conocimiento de que haya existido aquí nada de ese género y puedo asegurarles que yo lo hubiera sabido de ser el caso. Cuando los periodistas insistieron recordando que los ejércitos Stay Behind habían existido en el mayor secreto en toda Europa occidental, Calvo Sotelo se molestó, calificó la red Gladio de ridícula y criminal y declaró: si me hubiesen informado de una cosa tan descabellada, yo habría reaccionado inmediatamente. El ex primer ministro confirmó que cuando España dio sus primeros pasos hacia la democracia, después de la muerte de Franco, hubo temor por la reacción del Partido Comunista Español. Pero los pobres resultados que obtuvieron el Partido Comunista Español en las primeras elecciones y los resultados aún más ridículos que obtuvo en los siguientes escrutinios disiparon nuestros temores. Calvo Sotelo había sido uno de los principales artífices de la adhesión de España a la OTAN, pero dijo a la prensa que en el momento de unirse a la Alianza Atlántica no se había informado por escrito a España de la existencia de una red Gladio clandestina. No hubo ninguna correspondencia escrita sobre ese tema, dijo Calvo Sotelo, antes de agregar de forma bastante sibilina. Y por lo tanto no había tampoco por qué hablar de ello si hubiese sido el tipo de tema del que se pudiera hablar. Explicó Calvo Sotelo que, antes de la firma del tratado por parte de España en mayo de 1982, él solo había asistido a algunos encuentros con los representantes de la OTAN y recordó que el PSOE había llegado al poder a finales de aquel mismo año y que él había tenido que dejarle el puesto de primer ministro a Felipe González. Finalmente, las autoridades no ordenaron ni investigación parlamentaria, ni prestación de informe público sobre la cuestión del Gladio.